Audiencia pública. Guardamos un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género. Bien, muchas gracias. Buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de León y antes de nada quiero dar la bienvenida a los alumnos de uno de nuestros institutos, de Juan de la Encina, que han querido venir aquí a este pleno en un día especial y también para trasladar esa repulsa social a lo que es una lacra y que es la violencia de género, en la que todos estamos comprometidos y su presencia aquí refleja ese testimonio. Y en ese sentido damos comienzo con arreglo al orden del día, con el punto número 1, señora secretaria. El punto número del orden del día es la declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Señor López El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instaurado por Naciones Unidas en 1999, con el fin de evidenciar en todo el mundo la necesidad de adoptar medidas para la erradicación absoluta de cualquier tipo de violencia que sufran las mujeres por el mero hecho de serlo.
La violencia de género representa la máxima expresión de la discriminación y de la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial del derecho a su integridad física, a la libertad y a la dignidad. Constituye un problema global y estructural cuya raíz se halla en las desigualdades de poder históricas existentes entre hombres y mujeres y se produce con independencia del nivel social, cultural o económico. Si bien es cierto que en los últimos años se han producido relevantes avances legales a nivel nacional e internacional en la lucha contra la violencia de género, las mujeres continúan siendo controladas, amenazadas, agredidas y asesinadas, apareciendo además nuevas formas de violencia en paralelo a la globalización y a los avances tecnológicos. El pasado 28 de septiembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consensuado durante 6 meses por los grupos parlamentarios y que recoge 213 medidas de prevención, asistencia y protección de las víctimas y de sus hijos e hijas, de los y las menores huérfanos y huérfanas y de las madres de menores asesinados y asesinadas. El pacto amplía el concepto de violencia de género recogido en la Ley Orgánica 1/2004 el 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y define como violencia no solo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul, es decir, además de la física, psicológica y sexual, se incluye la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razón de género, el aborto y la esterilización forzada. La ampliación a nivel legislativo de ambos conceptos, violencia de género y víctimas de violencia de género, forma parte de las 23 propuestas de la Junta de Castilla y León que se han plasmado en el Pacto de Estado. Estas definiciones ya estaban así reconocidas en la Ley contra Violencia de Género en Castilla y León, vigente desde el 2010, y que constituye una de las numerosas evidencias de que nuestra comunidad autónoma ha sido y es pionera en la lucha contra la violencia de género. Este histórico pacto representa el compromiso de todas las instituciones del Estado, partidos políticos y de la sociedad civil en su conjunto para abordar la violencia de género como una cuestión de Estado e involucra y compromete de manera más activa a la Administración local en la detención temprana de casos, el refuerzo de los sistemas de acompañamiento y la ayuda a la toma de decisiones y, en definitiva, en la recuperación de las competencias de dicha Administración en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, dentro del reconocimiento de que dichas medidas y recomendaciones solo pueden ser asumidas como realizables si están acompañadas al menos de una dotación económica comprometida, un incremento anual de 20 millones de euros en los próximos 5 ejercicios. Desde el año 2003, más de 950 mujeres en España han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y a fecha de hoy el balance para 2017 es de 45 mujeres asesinadas, 8 menores asesinados por violencia de género y 23 niños y niñas que han quedado huérfanos o huérfanas a causa de la violencia machista, según datos oficiales del Observatorio para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sigue siendo dramáticamente elevado el número de víctimas mortales y de casos no denunciados por la víctima o por su entorno más cercano. El repunte de la violencia se manifiesta en las estadísticas, que transmiten que el objetivo de su erradicación en nuestro país está aún lejos de conseguirse, y en la desalentadora evidencia de que se está arraigando y normalizando de manera cada vez más notoria entre los jóvenes y adolescentes con la proliferación de nuevas formas de violencia, como es la violencia de género digital. Contexto, el Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra la Mujer nos ha de llevar a la reflexión crítica sobre el camino que aún queda por recorrer para lograr una sociedad libre de desigualdades en la que esté garantizado el derecho de las mujeres a vivir sin opresión, sin violencia y en el pleno ejercicio de sus libertades, y reivindicar que la respuesta institucional, legal y social frente a la lacra de la violencia de género adopte un cariz preventivo y no meramente reactivo, trabajando en especial atención la educación en valores igualitarios con la promoción en campañas específicas dirigidas a la juventud, adolescencia e infancia que incluyan en todas las etapas educativas la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual, dentro de los valores de tolerancia y de respeto a la diversidad.
El Ayuntamiento de León ha manifestado a lo largo de los años su empeño en contribuir a la consecución de la igualdad y a la lucha contra la violencia de género, firmando la renovación de su adhesión a la Red de Municipios sin Violencia de Género, enmarcada en el modelo regional Objetivo Violencia Cero en diciembre de 2014. Y con motivo de este día, 25 de noviembre, quiere una vez más reiterar su firme compromiso en este sentido, manifestando su más enérgica y rotunda condena ante la violencia contra las mujeres, transmitiendo su apoyo incondicional a todas aquellas que la están sufriendo y su solidaridad a las familias de las víctimas mortales, impulsando actuaciones de sensibilización, prevención y educación para la completa eliminación de cualquier tipo de violencia de género, implicándose activamente en la consecución de un sistema de protección integral más eficaz para las mujeres y abanderando el rechazo social al sexismo que hace posible estas conductas violentas. Bien, continuamos con el orden del día. Punto número 2, señora secretaria. El punto número 2 del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión? Punto número 3. Punto número 3, dación de cuenta de decretos de la Alcaldía Presidencia. Hay un decreto de 2 de noviembre de 2017, mediante el cual el alcalde presidente delega en doña Ana María Franco Astorgano, concejala delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, la competencia específica para suscribir las correspondientes actas de pago y ocupación o cualquier otro documento que deba ser firmado por la alcaldía en relación con los expedientes expropiatorios relacionados con la expropiación de bienes y derechos de los inmuebles situados en los números 6, 8 y 10 de la calle Ruiz de Salazar. Otro decreto también que delega en la concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, doña Ana María Franco Astorgano, la competencia que a la alcaldía le corresponde en la suscripción de escrituras, documentos y pólizas cuya firma requiere la tramitación de los asuntos comprendidos en el área de fomento y hábitat urbano. Y, finalmente, un decreto de 10 de noviembre de 2017, mediante el que delega la resolución de los expedientes previstos en el artículo 7 del Reglamento de Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de León en la concejala delegada de Familia y Servicios Sociales, doña Aurora Baza Rodríguez. Muchas gracias. Punto número 4. Punto número 4 es la dación de cuenta del informe del señor interventor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 7 de 2012 de 9 de marzo por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, que también hay que dar cuenta al Pleno cada 3 meses. Muchas gracias. Punto número 5. El punto número 5 viene dictaminado por la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interior celebrada el día 8 de noviembre de 2017 y es la propuesta de modificación de la denominación de varias vías públicas de la localidad de Oteruelo de la Valdoncina a propuesta de su Junta Vecinal. ¿Alguna cuestión? Procedemos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 6. El punto número 6, también dictaminado por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio, Infraestructuras y Desarrollo Sostenible de 31 de octubre de 2017, es la aceptación de cesión de terrenos exteriores a la alineación oficial procedentes de la finca de la calle Padre Risco 15. Es una porción pequeña de terreno y la propuesta es la siguiente: aceptar de doña María del Carmen González Manuel la cesión gratuita de la parcela segregada destinada a viario público de 15,26 metros cuadrados destinada a viario público y dar de alta en el inventario esta pequeña parcela con el número de 1486 y requerir a doña María del Carmen González Manuel para la evacuación de una serie de trámites que se recogen en el dictamen. ¿Alguna cuestión? Procedemos a votar. ¿Votos a favor?
Punto número 7. El punto número 7, dictaminado por la Comisión Municipal de Urbanismo, Patrimonio, Infraestructuras y Desarrollo Sostenible de 14 de noviembre, es el proyecto de modificación de los artículos 179, 241 y 244 a 247 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León, aprobación definitiva. La propuesta que viene al Pleno es estimar parcialmente las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública por el Colegio Oficial de Arquitectos de León con fecha 4 de julio de 2017, de acuerdo con lo indicado en el informe emitido al respecto por el arquitecto municipal de urbanismo, en el sentido que se recoge en el dictamen. En el punto 2 se desestiman las restantes alegaciones formuladas por el Colegio Oficial de Arquitectos en el escrito de referencia por los motivos expuestos en el informe emitido por el arquitecto, transcrito en los considerandos del acuerdo que se recoge en el dictamen. En el punto 3 se aprueban definitivamente el proyecto de modificación puntual del Plan General, cuyo objeto consiste en introducir determinados cambios en el actual marco normativo municipal para acomodarlo a circunstancias sobrevenidas y a cambios de diversa naturaleza producidos en el contexto urbanístico, solventando con ello las disfunciones que se han puesto de manifiesto en el ámbito del control de uso del suelo. Notificar el presente acuerdo a las Administraciones del Estado, Diputación, Registro de la Propiedad y Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León, página web municipal, con las particularidades previstas en la normativa urbanística y demás tramitación prevista en la legislación vigente. ¿Alguna cuestión? Señora Lucas. Bueno, León en Común vamos a votar en contra por los mismos motivos que adujimos en la aprobación inicial. Estamos a favor de legislar para mejorar la eficiencia energética de los edificios, por eso nuestro voto fue favorable en su momento, pero estamos en contra de modificar el uso industrial a uso hotelero, comercial o deportivo. Muchas gracias. ¿Alguna consideración más? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Punto número 8. Que me he perdido el orden del día. Lo tienes ahí, el orden del día. El punto número 8 es la moción sobre adhesión a los actos conmemorativos del 40º aniversario de la Constitución Española de 1978. Tiene la palabra el señor Salguero. Gracias, señor alcalde. Con su venia, como todos sabemos, el próximo año se cumplen los 40 años de la entrada en vigor de nuestra Constitución española, de nuestra máxima ley, de nuestra ley fundamental. Esta Constitución señala, yo creo que es el artículo, en este caso de la moción, más importante a indicar, en el artículo primero de su normativa, de su ordenación, que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Conectado con el artículo 14, es el eje sobre el que pivota todo el ordenamiento constitucional y todo el ordenamiento jurídico que de él se deriva. Hay que tener en cuenta, y hoy es un día que creo que muy propicio por el público que tenemos, hay que tener en cuenta que esta Constitución marca un antes y un después en la historia de España y marca algo que significó un punto importantísimo, el consenso, la unanimidad entre todas las fuerzas políticas vigentes en aquel momento, que en poco difieren de las que hoy siguen en funcionamiento político, y que significó una gran generosidad por parte de todas las partes, de todos los órganos e instituciones implicadas en este proceso, que derivó en una democracia, en un sistema democrático y en un sistema de vida
que después de 40 años significa el proceso de convivencia pacífica más largo que ha habido en la historia de España. Por ello, este amplio consenso originado entre todas las fuerzas políticas, que sin duda fue precedido de un tiempo de negociaciones, de un tiempo de reuniones, de entendimientos, concesión de los derechos, concesión de intereses por todas las partes implicadas, entendemos que hay que hacerlo valer y que hoy pretendemos alcanzar el mayor acuerdo posible para divulgar este contenido de esta Constitución, y es por lo que el Grupo Popular, junto con el Grupo Ciudadanos y junto con el Grupo de Unión del Pueblo Leonés, manifiesta y pide que se apruebe para esta conmemoración los siguientes 4 puntos. El primero, la adhesión del Ayuntamiento de León a los actos conmemorativos que se están promoviendo y coordinando por las Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre del 2017 del 40º aniversario de la Constitución Española de 1978. Ello, de acuerdo con lo acordado en la reunión de mesas conjuntas del Congreso y del Senado el pasado 20 de septiembre de 2017. Como segundo punto, que a tal fin solicita participar en dichos actos, así como asumir el compromiso de realizar, en el uso de las competencias propias, las actividades que se consideren oportunas, buscando la participación de todos los ciudadanos. Como tercer punto, queremos manifestar el apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas actividades programe para esta celebración, así como la incorporación a cuantos actos y actividades puedan ser apoyados y difundidos en nuestro municipio. Y, por último, y como consecuencia de todo lo anterior, que se dé traslado por parte de este Ayuntamiento, a través de la Secretaría General, de estos acuerdos a las mesas del Congreso y del Senado y a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno de España. Gracias. ¿Alguna cuestión? Señor Díez. Con la venida del señor alcalde, desde el Grupo Municipal Socialista realizamos 3 propuestas en concreto para, desde nuestro punto de vista, poder mejorar esta moción que, como bien dice el señor portavoz del Partido Popular, es de gran relevancia e importancia para todos los españoles, ¿no? Me gustaría que estas 3 propuestas fueran votadas en este Pleno, porque a nuestro entender lo único que hacen es enriquecer la misma y no entendemos muy bien el motivo por el que no han podido ser incluidas en la moción que se ha presentado. Y paso, si le parece, señor alcalde, a leer cada una de ellas y le pediría que se votara cada una de ellas. ¿Es posible? Señor alcalde. Vale, pues la primera sería en el párrafo tercero. Perdón, no he dicho que sí, le he dicho que sí, que le he entendido. No, lo que he entendido es si se puede votar. Que si las podemos votar una a una. Usted haga el planteamiento, vale, y luego lo veremos. Bien, perfecto. En el párrafo tercero, en el acuerdo número tercero de esta moción, proponemos que se sustituya este punto tercero en el siguiente texto. Manifiesta también su apoyo al Gobierno de España en la celebración de esta efeméride y le requiere para que impliquen el mismo a los gobiernos locales, cuya proximidad propiciará mayor implicación ciudadana en la conmemoración y en los valores cívicos que representa, manifestando este Ayuntamiento su disposición a participar activamente en su celebración. Ahora le pregunto, señor alcalde, si podemos votar. No, pero le estoy preguntando si podemos votar esta propuesta de sustitución o vamos a votarlas todas conjuntamente. Es lo que le estoy preguntando. Usted las plantea con 3 alternativas. Vamos, no, pero son diferentes. Diferentes. Bueno, claro, la primera es esta que le he leído, sustituir. Usted consuma su turno y una vez que consuma su turno yo le trasladaré. Bueno. El párrafo, añadir un párrafo, el 3.1 sería, por lo tanto, de adición, que tampoco ha sido aceptado y que es el siguiente. Instamos a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales a participar activamente en la Comisión para la Reforma Constitucional, con el mismo espíritu abierto al diálogo y al acuerdo para el reconocimiento de nuevos derechos y libertades, el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho y el perfeccionamiento de un modelo territorial que incluya toda la pluralidad de la realidad española de hoy, garantizando la igualdad de todos los ciudadanos.
Y un tercer párrafo, que sería de adición también al punto tercero, que sería el siguiente. El Ayuntamiento de León se compromete a incorporar en todos sus programas de naturaleza educativa, en el ámbito de la programación cultural y de servicios sociales, contenidos específicos de educación para la ciudadanía, fundamentados en el espíritu de diálogo y convivencia del Pacto Constitucional y en los valores, principios, deberes y derechos constitucionales. Estas son las tres propuestas que desde el Grupo Socialista hemos hecho al equipo de Gobierno y no ha tenido a bien incluirlas en una moción que, desde luego, para nada creo que atente contra el sentir y la opinión de lo que debe ser un documento que refleje las distintas sensibilidades presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díez. Señor Tejerina. Lo que es legal en un régimen democrático es legítimo y cuestionar la legalidad en ocasiones en base a una presunta legitimidad subjetiva e interesada entra en un campo peligroso de supremacismo e intereses espurios, pudiéndose anular únicamente con la aplicación de la fuerza de la ley. En diciembre de 2018 cumplirá 40 años nuestra Constitución, que es tan tolerante que alberga a todos, a todas las personas, como gusta a alguien decir, incluso aquellas que la desprecian o maltratan en no pocas ocasiones, pese a haber jurado o prometido cumplir, o acatar, aunque sea con fórmulas un tanto dudosas. Una Constitución aprobada con una mayoría incuestionable por todo el espectro político de su tiempo y que ha permitido un estado de bienestar generalizado y hasta deseado en países occidentales, lo que no quiere decir que no sea mejorable, pero como todo en la vida. Tanto en su preámbulo como en su título preliminar, con 9 artículos, queda palmario unas bases incontrovertibles que, curiosamente, tanta polémica han generado en los últimos años y particularmente en los últimos meses, dañando y erosionando la convivencia a la que toda sociedad anhela, valorándose solo, al parecer, cuando se pierde. 169 artículos, todos ellos democráticos, legales y legítimos, desde el primero al último y en vigor. Artículos susceptibles de ser reformados, sí, pero desde el juego de las normas democráticas y desde la legalidad, esto es, desde la verdadera legitimidad. A lo dicho, merece especial énfasis la separación de poderes que consagra el texto constitucional, legislativo, judicial y ejecutivo, que ha permitido, por ejemplo, que una infanta se siente en el banquillo, que ministros o presidentes de comunidades autónomas o consejeros de ellas respondan con dimisión, estén procesados o investigados, que ahora se dice jurídicamente, o en prisión, bien preventiva o cumpliendo condena. Es decir, tenemos una Constitución fruto del consenso, fruto de la cesión y de la comprensión, que nos permite todo dentro del marco jurídico elemental, donde la libertad de cada uno acaba donde empieza la propia. Así pues, desde Ciudadanos, nuestro respeto y compromiso renovado con sentido de Estado y de nación para con nuestra Carta Magna. Y, en consecuencia, nos sumamos a la presente moción en su totalidad para con los actos conmemorativos que en el 40 aniversario se celebren. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Fuentes. Con la venia, por fin tocamos el único punto de este pleno que se puede decir que tenga algún tipo de relevancia, puesto que el resto del pleno ha sido bastante anodino y, viendo que hemos tenido un pleno extraordinario a mitad de este mes, pues no parece que tuviera la suficiente entidad como para haber celebrado 2 en vez de 1. Volviendo al tema de la moción que nos ocupa, me resulta especialmente llamativo que esta moción se presente por el Grupo Popular cuando los grupos mayoritarios en este pleno han mostrado en repetidas ocasiones su voluntad porque este tipo de mociones no vengan al pleno, siendo precisamente incumplido también por esos mismos grupos que más lo proponen. ¿Por qué es importante que estas mociones sigan acudiendo al Pleno? Precisamente para no hurtar el debate sobre las posturas políticas que podamos tener cada uno. El intento de que este tipo de mociones no lleguen aquí es simplemente un intento de hurtar la libertad de expresión a la que tenemos derecho. En los pocos sitios en los que van quedando, por mucho que dicen de la
tolerancia de esta Constitución, el día que ya no tenga la oportunidad de poder expresarme aquí libremente, pues bueno, puedo cometer una locura como expresarme en Twitter y acabar en la cárcel, porque eso es algo que también ocurre, a pesar que digamos mucho de la supuesta tolerancia que hay en la actual señor Constitución. Señor Fuentes, céntrese, por favor, en la moción. Está ejerciendo absolutamente la libertad de expresión. No salga de lo que es el punto del orden del día, por favor. No me estoy saliendo del punto del orden del día, presidente, puesto que esta cuestión no es la primera vez que viene aquí y no es la primera vez que se habla con la oposición de mi grupo en todas y cada una de las veces en las que se ha intentado hurtar de la posibilidad de debate al Pleno. Como seguía diciendo, no solamente puedo ejercer mi libertad de expresión en Twitter y acabar en la cárcel, sino que también puedo ejercer profesiones tan peligrosas como el de humorista gráfico, o puedo ser un titiritero con las mismas consecuencias. Con respecto a las mociones que han venido de ámbito nacional, que es una de ellas, a pesar de que usted diga que no entra dentro del punto de la moción, si echamos la vista atrás y miramos las mociones de ámbito nacional que ha presentado este grupo, nosotros hemos pedido la derogación de la Ley Montoro, que afecta directamente a la financiación de los municipios, hemos pedido la derogación de las disposiciones adicionales 27 y 35 del proyecto del presupuesto general del Estado, que impedía la subrogación del personal de las empresas remunicipalizadas, y presentamos una moción en la que nos manifestábamos contra el TTIP, que pone en grave peligro la economía del sector primario de la provincia. Sin embargo, si miramos las mociones que han presentado ustedes, nos encontramos que dos de ellas son referentes a la unidad de España y la tercera respecto a la celebración de la Constitución. Pues bueno, tenemos nuestras diferencias de criterio, pero yo creo que esto no es algo que en principio ni beneficie ni perjudique a la ciudadanía leonesa. Bajo nuestro punto de vista, lo que se intenta con esta moción, curiosamente a escasas fechas de que se celebren las elecciones en Cataluña, es un intento de exaltación del sentimiento nacional con una clara intención de influencia en el resultado de las elecciones catalanas, aprovechando los municipios para ello. Con respecto a lo que se decía de la legalidad o la legitimidad, tengo que recordarle, señor Tejerina, que la palabra legitimidad, según su acepción en la Real Academia de la Lengua Española, admite dos acepciones. Una de ellas la que dice usted y otra aquella que se entiende lo legítimo como aquello que es razonable y justo. Con lo cual, no necesariamente tiene que ser aquello legal. Si usted considera que la legitimidad es lo único que parte de la ley, pues entonces tenemos aquí un problema de fundamentalismo legalista, en la cual se utiliza las mismas normas, las cuales tienen un espíritu concreto, para hacer un fraude de ley e interpretar esas mismas normas con el espíritu contrario al que la ley marca. Otra cosa que tenemos que decir con esto es que el cumplimiento de la ley no implica la subyugación a la misma. Lo mismo que se ha dicho en este caso, que se ha hecho referencia al artículo de la Constitución en el que habla de que España se constituye como un Estado democrático de derecho, etc., 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 hay otro artículo que dice que la soberanía del Estado español pertenece al pueblo. Yo me acojo a ese derecho. Me acojo a ese derecho para decir que yo no le pertenezco al Estado, sino que el Estado me pertenece a mí, lo mismo que al resto del conjunto de la población española, y, por tanto, como otra de las cuestiones que no es la primera vez que digo, no hay absolutamente ningún organismo que sea organismo entendido en base a la organización humana, que no parta de una mera convención que es el acuerdo entre los seres humanos. Por tanto, no hay absolutamente ninguna estructura que se someta a una divinización, que es el decir aquellos conceptos que sobrepasan la capacidad de entendimiento humano, puesto que todas las leyes se supone que son la expresión de la voluntad humana y están elaboradas en base al raciocinio. Se supone, no hay absolutamente ninguna estructura que escape al entendimiento humano. Con respecto a la modificación de la Constitución, se plantea esta Constitución como unas tablas de la ley que, a pesar de que tengan unos artículos que son del 166 al 169 en el que contemplan la posibilidad de reforma, nos encontramos que los requisitos que se piden para esa reforma son prácticamente inalcanzables. No es la primera vez que lo decimos y nosotros conocemos perfectamente esa limitación. Y, sin embargo, también nos acogemos a nuestro derecho de discrepancia para decir que estamos dispuestos a utilizar las vías legales correspondientes para esa modificación en su totalidad, puesto que, por mucho que planteen ahora mismo la Constitución como un lugar
hogar común idílico, resulta que tenemos una Constitución que se olvida de los derechos sociales y los subyuga a los intereses económicos. Lo que he comentado antes, tenemos una Constitución que supuestamente defiende la libertad de expresión, la ideológica y de culto, y tenemos titiriteros y tuiteros que acaban en la cárcel. Tenemos un modelo territorial agonizante, se empeñen ustedes en negarlo o no. Y tenemos unos cambios constitucionales sin someter al refrendo de la población. Vaya terminando, señor Fuentes, por favor. De acuerdo, acabo ya. De forma que se convierte así un derecho, que es la consulta a la población, en una prerrogativa que se concede si se tiene bien por parte de los partidos políticos que son los que ejercen el poder. Y con esto acabo. Bueno, no he dicho el resultado de mi voto, que es decir que, a pesar de estas discrepancias, nosotros nos regimos por los derechos humanos, y los derechos humanos conllevan un respeto total a la libertad de expresión ideológica y de culto. Como entendemos que esta celebración se enmarca dentro de la libertad de expresión, de la libertad ideológica y de la libertad de culto, por supuesto que no nos vamos a oponer a que ustedes hagan la celebración que consideren relevante, pero eso sí, no cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor López Endino. Con la venia del señor alcalde, después de haber escuchado al señor Fuentes, se me venía a la cabeza una expresión de un amigo que decía: señor Fuentes, tiene usted las ideas confusas pero profundamente arraigadas. Y después, dicho esto, desde luego, por nuestra parte, desde un inicio, hemos decidido apoyar esta moción, porque en Unión del Pueblo Leonés somos profundamente constitucionalistas, entendiendo que lo más importante que tenemos actualmente desde el punto de vista político, en el marco político actual, es precisamente nuestra Constitución. Y además, esta Constitución no impide y no podría impedir en absoluto el que se reconociesen los derechos históricos de la región leonesa e incluso dentro de este marco constitucional pudiéramos acceder a la autonomía de la región leonesa. Por tanto, como decimos, nosotros vamos a apoyar esta moción, pero también tenemos que decir, en aras de la verdad, de que las modificaciones que plantea el Partido Socialista las consideramos como enriquecedoras precisamente del propio texto de la moción y entendemos que deberían de ser también apoyadas por todos los grupos políticos. Y, como digo, creo que las tres adendas que pretende el Partido Socialista lo único que hacen es precisamente, como digo, e insisto, enriquecer el propio texto de la moción, que no modifica en absoluto lo que supone la misma y que entendemos y decimos que debería ser también apoyada por todos los grupos políticos. No nos cabe duda de que esta moción ha sido presentada teniendo en cuenta la situación de la deriva catalana, pero ello no impide reconocer que precisamente en estos momentos resulta importante que todos los grupos políticos tengamos una postura común en cuanto al apoyo de nuestra Constitución y no resultaría, desde luego, razonable que precisamente por estos matices planteados por el Partido Socialista no sean apoyados por quienes también han firmado esta moción. Creo que debemos estar todos de acuerdo en nuestro marco constitucional, estamos todos de acuerdo con ellos, o por lo menos gran parte de los que estamos aquí, y precisamente flaco favor haríamos al marco constitucional si no estuviésemos precisamente quienes somos partidos constitucionalistas de acuerdo con la moción presentada, e insistiendo que precisamente lo que ha planteado el Partido Socialista resulta razonable, enriquecedor y que debería de incorporarse a la moción. Muchas gracias. Señora Lucas. Bueno, señor alcalde. Señor Salguero, en ese después al que usted alude, ustedes han hecho saltar por los aires el Estado social que se proclama en los artículos de la Constitución española del 78. En los últimos años, poco a poco, mediante la adopción de decisiones políticas y normativas estratégicas, se han ido desactivando el contenido de todas y cada una de las previsiones constitucionales que servían para garantizar la efectividad del Estado social.
haciendo que la forma de Estado constitucionalizada sea irreconocible. De forma que tenemos dos realidades constitucionales, la que ofrece la Constitución formal del 78 y la Constitución material del poder económico que opera en la realidad. Hoy, como nunca, constatamos la distancia entre ellas, entre el ser social y el deber ser, y entre lo que hay y lo que la Constitución dice que debe ser. Esto es, la Constitución del 78 ya no cumple su función. No es la norma normarum, la norma superprimaria, la llamada a determinar el marco del funcionamiento del Estado y los derechos de las personas. Ha perdido su carácter normativo, su capacidad de ordenar el desarrollo político y social de nuestro país. Ello implica abrir desde abajo un proceso constituyente que identifique un nuevo sujeto político capaz de reconstitucionalizar el espacio europeo y estatal a partir de los principios mencionados, capaz de establecer como elementos fundamentales del orden social la economía del bien común, el desarrollo sostenible y la distribución de la riqueza. En definitiva, quienes han mandado en los últimos años han decidido nuestro futuro sin contar con nosotras. Han desmantelado la base democrática del poder político, causando además un sufrimiento injustificable. Dejemos claro a las fuerzas del régimen que un modelo de Estado donde priman los intereses económicos sobre la vida y la dignidad de las personas no se puede retocar, hay que cambiarlo. Sobre el austericidio y la desigualdad es imposible construir nada bueno para el pueblo. Gracias. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Señora Villarroel. Señor presidente, desde el Grupo Ciudadanos nos gustaría pedir un receso de 2 o 3 minutos para valorar las propuestas que ha hecho el Grupo Socialista de cara a esta moción, si es posible. En aras al consenso, por supuesto. 5 minutos a menos 10 se incorpora el Pleno.
Gracias. Ya. Hola, 1, 2. Bien. Vale. Por favor, reanudamos el orden del día. Reunidos los portavoces de los diferentes grupos municipales, se ha acordado por los mismos incorporar la propuesta, las enmiendas a la moción y, en consecuencia, en primer lugar, con arreglo a los servicios jurídicos, nos plantean que hay que votar la inclusión de las propuestas en la moción y después la moción. Procedemos a votar la inclusión. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ahora procedemos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 9. El punto número 9 es la dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno local y decretos de la Alcaldía y de las concejalías delegadas que han estado a disposición de todos los concejales y concejalas en la Secretaría Municipal. Punto número 10. Punto número 10, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Señora Lucas, señor López Sendino. Señor alcalde, bueno, tan solo hacer notar que seguimos acompañados y acompañadas de las trabajadoras de Carflor, simplemente para comentarles que siguen con las mismas circunstancias laborales que ya habíamos mencionado, sin que nadie tome cartas en su resolución. Nada más eso, gracias. Perdón, se me había pasado. Señor Díez. Que no estaba atento. Quería hacerle un ruego, señor alcalde. El Comité de las Regiones ha elegido a Castilla y León como sede, en el año 2018, de un seminario sobre patrimonio. Le ruego que, como alcalde y como procurador, en su doble condición, haga ante la Junta de Castilla y León todos los trámites necesarios para que este encuentro se celebre en León, que cumple, desde luego, con todos los requisitos para acogerlo, tanto por su patrimonio, por su legado histórico y artístico, como por su infraestructura hostelera y hotelera. Podría haber presentado una moción para tramitar de ese modo esta petición, pero no quiero volver a ser contumaz, ¿no? Porque no creo que la aprobación unánime en este pleno de la petición tenga más recorrido que alguno de sus cajones. Da pena recordar el trámite que han seguido algunas peticiones, como la sede de la Agencia Europea del Medicamento, o decenas de peticiones o reivindicaciones de las que nunca más se supo. Por ello, le ruego y le transmito con este ruego para que haga las gestiones necesarias y que considere oportunas, pero teniendo en cuenta que, desde luego, el Grupo Socialista apoyará todo lo que sea necesario para acoger este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor López Sendino. Con la venia del señor alcalde, como bien sabe, la semana pasada hubo una rueda de prensa por parte de la plataforma de León por un conservatorio digno. Y, como bien sabe, el portavoz del equipo de gobierno, el señor Salguero, dijo que procurarían que el conservatorio fuese ajustado a las necesidades. Y claro, la verdad es que la palabra ajustado resulta que da miedo, porque según la plataforma, el actual centro consta de 6.265 metros cuadrados y el proyectado 4.244 metros cuadrados. Y teniendo en cuenta la posibilidad de proyección de futuro y la gran demanda existente precisamente en el conservatorio, bueno, pues no parece que el edificio sea precisamente ajustado, y menos a las posibles necesidades futuras del conservatorio. Por ello, señor alcalde, la pregunta es, en su doble condición de alcalde y de procurador en las Cortes, ¿cuáles son las medidas que van a tomar con respecto del proyecto para el nuevo conservatorio que plantea la Junta? ¿Qué es lo que ha hablado con los técnicos y con el consejero de Educación? Y, lo que es más importante, si todas las reivindicaciones que están plasmadas en un pliego de alegaciones presentado ante la Junta por la plataforma van a ser tenidas en cuenta por usted a la hora de reivindicar para este conservatorio, y si tiene conocimiento de que la Consejería de Educación ha recibido esas alegaciones y si va a haber una modificación precisamente de ese proyecto para el nuevo conservatorio. Entendemos, señor alcalde, que hacer un edificio con una superficie ya de inicio inferior a la actual y teniendo en cuenta la demanda, como insistimos, en este tipo de conservatorio, creemos que al final lo que va a hacer la Junta es tomar el pelo a los leoneses
y tirar el dinero, porque a la larga habrá que hacer una modificación de ese conservatorio para ampliar las instalaciones. Creo que la plataforma precisamente ha sido bastante puntillosa a la hora de pedir lo que considera razonable para que funcione el nuevo conservatorio, pero en aras precisamente a un funcionamiento adecuado de ese conservatorio. Y yo creo que, siendo modestos los técnicos y la propia Consejería de Educación, por lo menos deberían de leer, estudiar y atender a las reivindicaciones de este colectivo, que nadie mejor que ellos conocen sobradamente cuáles son sus necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta escrita, formulada por escrito. Señora Franco. Con la venia, señor alcalde presidente. La pregunta formulada por el Grupo León Despierta era la siguiente. ¿Tiene el Ayuntamiento una relación de edificios de titularidad pública en el municipio de León que no cumplan con esta ley en esta materia? ¿Conoce el Ayuntamiento los edificios de titularidad privada que no cumplan con la normativa citada? Y si es así, ¿qué acciones tiene previsto el Gobierno del Ayuntamiento para solventar las barreras arquitectónicas de la ciudad de León para personas con diversidad funcional? Pues la respuesta es la siguiente. La reglamentación vigente sobre la inspección técnica de edificios establece una evaluación periódica del estado de conservación obligatoria a partir de los 40 años desde terminación de las obras en todos los municipios de más de 20.000 habitantes, en los de uso residencial colectivo de más de 5.000 habitantes o en los que disponen de Plan General de Ordenación Urbana. Esta reglamentación afecta tanto a los edificios privados como a los públicos, que en el término municipal de León se deben someter a la Ordenanza de Inspección Técnica de Construcciones, vigente desde el año 2008. Las modificaciones del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León hacen coincidir las exigencias de las inspecciones técnicas con las de los informes energéticos de los edificios, con un mismo registro autonómico. Desde su entrada en vigor se han inspeccionado más de 5.500 edificios, de los que resultaron desfavorables unos 1.500, que han sido o lo están siendo ya reparados. Gracias. Muy bien, se levanta la sesión. Muchas gracias.